Muy buena tarde, estimado seguidor de Física y Feynman. Son las 7:57 del día 6 de abril del 2020. Hoy es un día muy especial para mí y por eso voy a hacer un video muy especial para ustedes, el cual se llama Efecto Kapitska-Dirac. En 1933, el físico ruso Piotr Kapitska y el físico Paul Dirac publicaron un artículo que básicamente era la difracción de electrones a partir de una onda estacionaria de luz. El efecto se basa en la dualidad onda-partícula de la materia, según lo establecido por la hipótesis de de Broglie. De Broglie nació el 15 de agosto al igual que yo, así que eso es chido. La luz se puede usar para manipular fragmentos moleculares de la materia. Aprovechando las propiedades de este fenómeno, algunas de sus aplicaciones más conocidas son las pinzas ópticas. Kapitska y Dirac, bueno, su efecto es con base en átomos de sodio por un campo láser de onda estacionaria casi resonante, y esto fue demostrado experimentalmente en 1985 en el MIT. Se tuvo que utilizar un haz atómico supersónico con un impulso transverso a través de un resonador de onda casi estacionaria. En general, lo chido, o al menos lo que va a decir Dirac, es lo siguiente. Es bien sabido que un rayo de luz que cae sobre un espejo reflector forma ondas estacionarias. Este efecto se ha utilizado muy bien en el proceso de fotografía en color de Lippmann. Las ondas de luz estacionarias, en este caso, producen un efecto periódico en la emulsión de la placa fotográfica que, cuando el desarrollador dispersa la luz y produce un efecto de color similar, en lugar, en lugar de usar un haz de luz, parece posible dispersar los electrones de la emulsión y obtener un reflejo de electrones similar al de una rejilla espacial. Pero nos pareció que sería de mucho mayor interés considerar un experimento en el que los electrones se reflejen de las ondas estacionarias de luz. La dispersión directa de ondas electrónicas libres por una luz nunca se ha observado estrictamente, y se pensó posiblemente que por este método, debido a la interferencia de los electrones y al hecho de que los electrones dispersos se enfocan en un punto, la ampliación de la luz fenómenos sería suficiente para hacerlo observable. A partir de la teoría desarrollada a continuación, se verá que el experimento está al borde de la posibilidad, y sería muy difícil de llevar a cabo. El principal interés del experimento vendría de la posibilidad de observar radiación dispersa estimulada que hasta el presente nunca se ha verificado experimentalmente. En general, ah, en general, lo que concluye Dirac es que una de las cosas más interesantes para estudiar con un interferómetro de moléculas sería las moléculas grandes. Una pregunta interesante es, ¿qué tan grande puede ser un objeto e interferir consigo mismo? Una primera suposición puede ser que la partícula no puede ser más grande que el espacio entre las líneas adyacentes entre la rejilla utilizada. Esto es obviamente cierto, porque las rejillas de material, pero no tan claro para las rejillas ligeras. Con los átomos se ha demostrado que la interferencia de partículas persiste incluso cuando el tamaño físico de la partícula es mayor que su longitud de onda de Broglie o longitud de coherencia. La condición de aquel ángulo de difracción en la primera rejilla debe ser lo suficientemente grande como para incluir al menos dos reglas adyacentes de la segunda rejilla. Conduce directamente a una condición para que el tiempo de transitorio entre las rejillas, tau igual a ps5 entre h, donde P y S son la densidad y el tamaño de la partícula. Los tiempos de tránsito típicos para el experimento con un haz atómico o molecular son tau igual a 10 menos 4 menos 10 menos 5 S, y esto significa que una molécula no debe contener más de 103 átomos. Un problema interesante que podría abordar las moléculas más pequeñas que este tamaño es el del desfase debido a la dispersión de los fotones térmicos. Este desfase o pérdida de coherencia es una parte importante de nuestra comprensión actual de la física mesoscópica. La gran energía de excitación para los átomos de estado fundamental en comparación con las moléculas no permitiría tal estudio. También vale la pena señalar que la condición anterior para los tiempos del tránsito coincide con la condición para la dispersión de Bragg, ofreciendo la alternativa de estudiar la eliminación de gases con una sola rejilla, reduciendo considerablemente la complejidad experimental. Es decir, en dicho experimento, la forma del patrón de difracción después de una rejilla podría controlarse en función de la temperatura del aparato. A este respecto, y en general de otros, la reciente difracción de las moléculas C60 son una rejilla de material
que es un gran avance. Los muchos grados internos de libertad de esta molécula masiva casi permiten la interacción con medio ambiente y por lo tanto proporcionan con un medio para estudiar la descoherencia Art y Cole. Incluso se preguntan si sería posible utilizar estructuras de difracción óptica para estudiar la interferencia cuántica de virus pequeños. Pero en general, la interferometría molecular no solo es emocionante en vista de los estudios de descoherencia, sino que, sino que los interferómetros con partículas pesadas como las moléculas proporcionan una de las muy pocas técnicas en las que se puede medir la influencia de la gravedad en el sistema mecánico cuántico. En el primer experimento de este tipo, la superficie cerrada por los dos brazos de un interferómetro de neutrones se rotó con respecto al campo gravitacional de la Tierra para demostrar el principio de equivalencia a nivel mecánico cuántico. Otro candidato interesante para tal experimento sería una molécula quiral, que proporciona una prueba de paridad directa del principio de equivalencia, que corresponde y en general responde la pregunta de si un tornillo microscópico izquierdo y otro derecho caen con la misma aceleración. La interferometría de la materia no se limita a observar simplemente el efecto de la gravedad en un sistema mecánico cuántico, sino que también puede proporcionar pruebas en las que la gravedad cuántica juega un rol del 57, la idea básica es que las fluctuaciones espaciotemporales en la escala de Planck reducirán el contraste en el patrón de la interferometría de un interferómetro de materia. Las partículas que se mueven en ambos brazos del interferómetro funcionan como relojes que al interferir entre sí comparan su tiempo relativo. Cuanta más masa tenga la partícula, más rápido correrá el reloj y las posibilidades tendrán de detectar pequeñas fluctuaciones. En general, y ya para terminar, las moléculas grandes y pesadas proporcionarían así un excelente candidato para tales experimentos. Muchas gracias por ver este gran video.